canal. Continuamos con nuestra serie de Python y en este tema hoy vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos. Antes que nada, recordemos que se trata de un paradigma de programación introducido en los años de 1970, pero que no se hizo popular hasta años más tarde. Este modo o paradigma de programación nos permite organizar el código de una manera que se asemeja bastante a cómo pensamos en la vida real, utilizando las famosas clases. Estas nos permiten agrupar un conjunto de variables y funciones que veremos a continuación. Cosas que utilizamos diariamente o las que empleamos en nuestra vida cotidiana, como un perro o nuestro carro, pueden ser representados con clases. Estas clases tienen diferentes características que en el caso del perro podría ser su raza, su nombre, su color, y a estas características se le conocen como atributos dentro de la programación orientada a objetos. Por otro lado, las clases tienen un conjunto de funcionalidades o cosas que pueden hacer. En el caso del perro, él podría ladrar, comer, y estas funciones o lo que hace el perro se conoce como métodos. Por último, pueden existir diferentes tipos de perros. Podemos tener uno que se llama Toby o el perro del vecino que se llama Laika, y llamaremos a estos diferentes tipos de perros objetos. Es decir, el concepto abstracto de perro es la clase, pero Toby o cualquier otro perro en particular será el objeto que obtenemos de esa clase. La programación orientada a objetos está basada en 6 principios o pilares básicos. Es decir, dentro de la programación tendremos herencia, tendremos una cohesión, una abstracción, un polimorfismo, un acoplamiento y encapsulamiento. Una vez explicada la programación orientada a objetos, puede parecer bastante lógica, pero no es algo que haya existido siempre, y de hecho hay muchos lenguajes de programación que no lo soportan. Uno de los primeros mecanismos que se crearon fueron las funciones, que permiten agrupar bloques de código que hacen una tarea específica bajo un nombre. Algo muy útil, ya que permite también reusar esos módulos o funciones sin tener que copiar todo el código, simplemente llamando a la función por el nombre que le asignamos. Podemos definir nuestra clase. Ya una vez que explicamos esta parte teórica, podemos hacer uso de la programación orientada a objetos en Python, y lo primero es crear una clase. Para ello usaremos el ejemplo del perro. Entonces vamos a quitar estas opciones aquí, seguimos con el perro. Vamos a decir que vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase llamada perro. Y esta es una clase vacía, es decir, no me va a devolver nada por ahora, que es simplemente ver cómo creamos la clase y debajo de ella vendrá el código que nosotros vamos a necesitar. Nótese que el uso del pass, que no se hace, realmente no nos hace nada, pero daría un error si después de los 2 puntos no tenemos nada. Es decir, yo puedo crear la clase, pero si no le coloco aquí nada, ella me va a dar un error. Entonces, para saber que nuestra clase está vacía y no nos genera un error al momento que ejecutemos nuestro código, le colocamos simplemente pass. Ahora que tenemos la clase, podemos crear un objeto de la misma clase. Podemos hacerlo como si de una variable normal se tratase. Ejemplo, nombre de la variable igual a clase con el signo dentro de los paréntesis iría. Entonces, podría decir que yo puedo crear una variable que se llame mi perro. Mi perro. Y va a ser igual a la clase que hemos creado. Si pueden ver, aquí hasta me muestra que no tiene nada, no contiene nada. Entonces, para definir los atributos o las características que va a tener mi clase, vamos a añadir algunas opciones para que vamos entendiendo.
Antes que nada es importante distinguir que existen dos tipos de atributos. Tenemos atributos de instancia que pertenecen a la instancia de la clase o al objeto, que son atributos particulares de cada instancia, en nuestro caso de cada perro. Y tenemos atributos de clase, que se trata de atributos que pertenecen a la clase, por lo tanto serán comunes para todos los objetos. Entonces, empecemos creando un par de atributos de instancia para nuestro perro, es decir, el nombre y la raza. Para ello creamos un método ini que será llamado automáticamente cuando creemos un objeto, es decir, es un constructor de nuestra clase. Entonces seguimos con nuestra clase perro. Entonces aquí vamos a ir documentando también para familiarizarnos con este proceso. El método ini es llamado a crear el objeto. Entonces definimos el método cells, nombre y la raza, nuestros dos puntos, e imprimimos F, creando una clase, creando un perro. Entonces en estas llaves, este es el formato que le vamos a dar a nuestro. Aquí va a llevar el atributo nombre y aquí el atributo raza. Entonces vamos a definir aquí los atributos de instancia. Entonces sería cells, llamamos al método, punto, nuestro atributo, que en este caso saldría nombre, que va a ser igual a nombre, y el siguiente método, punto raza, va a ser igual a raza. Entonces ahora que hemos definido el método ini con dos parámetros de entrada, podemos crear el objeto pasando el valor de los atributos usando type. Podemos ver cómo efectivamente el objeto es de la clase perro. Bien, entonces ya creamos nuestra clase, contiene esos atributos. Ahora vamos a crear el objeto proveniente de esta clase. Entonces defino mi perro, va a ser igual a la clase perro, pero aquí le vamos a pasar, mira, lo que él me muestra aquí, me va a pedir un nombre y una raza. Tendría yo que agregarle un nombre, no sé, vamos a decirle Lassie, por ejemplo, y una raza. Una raza es Collie, por el tipo de perro. Y luego imprimimos con el método type el objeto, es decir, mi perro, proveniente de esa clase. Entonces, si imprimimos esta opción, entonces práctica.py, podemos ver lo que nos crea. Creando un perro Lassie, me da su nombre y su raza, y me dice con este tipo, me dice que es el constructor del perro, o sea, la parte principal de perro. Entonces seguramente te hayas fijado en el cell, ¿verdad? En esta opción que colocamos aquí, que se pasa como parámetro de entrada del método. Es
una variable que representa la instancia de la clase y debe estar siempre ahí. Y el uso del ini, ¿verdad? Y de estas dobles líneas no es una coincidencia, no la colocamos allí por error. Cuando veas un método con esta forma, significa que está reservado para un uso especial del lenguaje. En este caso, sería lo que se conoce como constructor. Hay gente que se llama estos métodos mágicos. Por último, podemos acceder al atributo usando el objeto y por lo tanto, ya tenemos aquí el objeto. Si nosotros queremos acceder a cada uno de esos atributos por separado, vamos a imprimir print, colocamos el objeto que hemos creado y punto su atributo, es decir, nombre. Como pueden ver, aquí me aparecen los dos atributos creados, nombre y raza. Entonces podemos obtenerlo también por separado, es decir, aquí me muestra la información de ahora del constructor más este atributo que hemos accedido aquí. Hasta ahora hemos definido atributos de instancia, ya que son atributos que pertenecen a cada perro en concreto. Ahora vamos a definir un atributo de la clase, que será común para todos los perros. Por ejemplo, la especie de los perros es algo común para todos los objetos perros. Entonces creamos, vamos a borrar todo esto aquí, vamos a crear los atributos de la clase de unos atributos de instancia. Bien, entonces hacemos lo siguiente, tenemos la clase perro y vamos a modificar todo esto aquí para un atributo de clase, para tenerlo un poco más claro. Entonces vamos a decir que su especie va a ser igual a, entre comillas, un mamífero. Es un mamífero su especie. Aquí igual el método init es llamado al crear el objeto. Entonces definimos el método init cells, nombre y raza. Un método, recuerden, aquí van los dos puntos. Imprimimos F, creando un perro. Entonces aquí le colocamos nombre y raza. No sé por qué lo coloqué ahí. Muy bien. Entonces aquí vamos a llamar los atributos de instancia. Entonces sería cells punto nombre, que sería igual a nombre, y el cells punto raza, que sería igual a la raza. Entonces, dado que es un atributo de clase, no es necesario crear un objeto para acceder al atributo. Podemos hacer lo siguiente: podemos imprimir, vamos a hacer la impresión directamente, perro, como se llama nuestra clase, punto especie. Al ver lo que imprime, me dice que su especie es mamífero, porque hemos llamado aquí a algo específico. Se puede también acceder al atributo de clase desde el objeto. Creamos el objeto, creamos un objeto llamado perro, que va a ser igual a perro con sus valores. Les dijimos que era Lassie y Collie, creo que era Collie. Podemos imprimirlo así, de esta manera, creando un perro Lassie de raza Collie y un mamífero. Como pueden ver, hasta que yo no llamé este objeto, él no me mostró, no ingresó a este método. Solamente me había mostrado que su especie es mamífero.
De esta manera, todos los objetos que se crean de la clase perro compartirán ese atributo de la clase, ya que pertenecen a la misma clase, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, cuando definimos método o cuando usamos el método init anteriormente, ya estábamos definiendo un método, es decir, aquí definimos nuestro método. Vamos a ver cómo definir métodos que le den alguna funcionalidad interesante a nuestra clase siguiendo con el ejemplo perro. Vamos a codificar dos métodos, uno que sea ladrar y caminar. Se recuerda que los métodos son las acciones que realiza nuestra clase. El primero no va a recibir ningún parámetro y el segundo va a recibir el número de pasos que queremos que el perro haga. Como hemos indicado anteriormente, cells hace referencia a la instancia de la clase. Se puede definir un método con dec y el nombre entre paréntesis y los parámetros de entrada que recibe, donde siempre tendrá que estar cell de primero. ¿Sí? Entonces vamos a crear otro. Creamos nuestra clase perro con atributo de la clase de tipo mamífero, que nos dice que el método init es llamado al crear el objeto. Definimos nuestra función init con cell como primero y la parte de los atributos de nuestra clase. Creamos el perro. Aquí en los atributos de instancia colocamos cell y el nombre. Entonces vamos a definir otros métodos, ¿no? ¿Dónde está aquí? Vamos a definir ladrar, ¿sí? Y el otro método dijimos que era caminar. Pasos. Entonces imprimimos printf caminando pasos. Recuerden que aquí le colocamos esto porque este único método es el que va a recibir parámetros de entrada. Por lo tanto, si creamos un objeto mi perro, podremos hacer uso de sus métodos llamándolos con el punto y el nombre del método, como si de una función se tratara con nombre. Y pueden recibir y devolver algún argumento. Es decir, entonces aquí hacemos uso, llamamos al perro, le dimos estos parámetros y vamos a llamar los métodos. Mi perro punto ladra y mi perro punto caminar, y aquí le vamos a indicar los pasos que queremos que el perro dé. Bien, entonces llamamos y como pueden ver creamos el perro, utilizamos el método ladrar que nos devolvió la función que le hace, que es wow wow, su sonido onomatopeya, y caminando, dice caminando 10 pasos, o caminar el método, y también me dice su especie, me dice la especie porque aquí se supone que la estoy llamando, ¿no? Entonces esto ha sido todo por lo inicio de la programación orientada a objetos, cómo lo definimos, cómo llamamos nuestra clase, cómo definimos atributos y cómo definimos un método. Entonces gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.